Saludos cordiales, mi nombre es Liz Mary López y el día de hoy vamos a hablar sobre una temática que está elaborada con el fin de que la sociedad conozca e identifique a un grupo poblacional vulnerable, como lo son los cuidadores informales. Por eso surge la necesidad de dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿quién cuida al que cuida? De tal manera que el título de la temática de hoy se denomina Sobrecarga del cuidador informal, en este caso del cuidador de adultos mayores dependientes. Cuando una persona enferma se convierte en el principal foco de atención de su núcleo familiar y surge la necesidad de cómo podrá asistirse a esa persona para que pueda llevar a cabo su vida lo más normal posible. Pero en algunos casos, la enfermedad produce grandes cambios en la vida de la persona. Pero no solo de quien enferma, sino también de quien lo cuida. Esto se ve afectando según el impacto de dicha enfermedad y por supuesto también de otros factores como pueden ser la edad, que conduce a una necesidad de un determinado grado de dependencia o de discapacidad para poder llevar a cabo las tareas propias del día a día. Ahora bien, la asistencia de una persona con discapacidad o con alguna dependencia con el tiempo tiene efectos negativos. ¿Efectos negativos sobre quién? Bueno, sobre ese cuidador que está día a día asistiendo a esa persona, realizando todas sus actividades diariamente, como lo son la higiene, la alimentación, el acompañamiento, diversas actividades que realiza el cuidador en conjunto con la persona que es totalmente o que tiene un grado de dependencia como tal. Entonces, el realizar esta actividad constantemente trae efectos negativos sobre el cuidador, tanto en su salud física como también en su salud psicológica. Ahora si nos vamos a un grupo poblacional específico, en los últimos años se ha incrementado lo que es la demanda en la atención de salud. ¿En quiénes? En los adultos mayores. Esta demanda de atención de salud puede ser a nivel domiciliario como también a nivel hospitalario. Pero ¿qué pasa cuando surge la presencia de una enfermedad crónica, invalidante y de larga duración en la familia? Bueno, siempre obliga a uno de sus miembros a asumir el cuidado y la atención diariamente de ese paciente dependiente o en este caso de ese adulto mayor que está en un grado de discapacidad o dependencia. La Organización Mundial de la Salud establece que alrededor del 80% de todas las enfermedades crónicas ocurren en países bajos y de medianos ingresos, donde vive la mayoría de la población mundial y por supuesto afecta la calidad de vida de los ciudadanos y los presupuestos destinados a la salud. ¿Por qué hablamos de enfermedades crónicas? Para nadie es un secreto que el adulto mayor, en su mayoría, cuando llega a su estado de vejez, trae consigo múltiples enfermedades crónicas y que estas enfermedades crónicas pueden provocar ese efecto degenerativo o incapacitante. La enfermedad produce diversos cambios en la vida de la persona que enferma y también de quien lo cuida. Esto dependerá de ese nivel de dependencia
es decir, de ese carácter permanente que puede ser producido por la edad, puede ser producido por alguna enfermedad o alguna discapacidad. La dependencia es esa pérdida de autonomía física, mental o sensorial. La Organización Mundial de la Salud refiere que más de 1.000 millones de personas viven en el mundo con alguna forma de discapacidad y de ellas casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento. Ahora bien, si hablamos de Venezuela, existen 4,5 millones de personas con alguna discapacidad, según referencias del Banco Mundial en el año 2021. Los países están experimentando un incremento tanto de la cantidad como de la proporción de personas mayores en la población. La Organización Mundial de la Salud refiere que en el 2030 una de cada 6 personas en el mundo tendrá 60 años o más. En ese momento, el grupo de población de 60 años o más habrá subido de 1.000 millones en 2020 a 1.400 millones. Y para el 2050, la población mundial de personas de 60 años o más se habrá duplicado 2.100 millones. Se prevé que el número de personas de 80 años o más se triplique entre 2020 y 2050, alcanzando los 426 millones. De tal manera que el cuidado de un anciano enfermo necesita de la dedicación de algún familiar cercano y casi siempre recae en una sola persona, es decir, el cuidador principal. A este cuidador puede afectarle considerablemente su salud debido a la carga emocional y física y hasta económica que requiere asistir a un anciano enfermo. Fundamentalmente, el síndrome del cuidador indica agotamiento mental y ansiedad frente al cuidado de una persona dependiente. Es un trastorno que se caracteriza por un desgaste físico, psicológico de esa persona que asiste. Esto se debe a un conjunto de factores como la gran carga física y psíquica que el cuidador debe asumir al asistir de forma regular a la persona enferma. La responsabilidad en lo que se refiere a esas tareas, como la medicación, la higiene, los cuidados, la alimentación, entre otras actividades que realizan día a día. La pérdida de dependencia y adaptación a las necesidades del enfermo. Cabe decir que dicho estado no se produce al tratar con situaciones puntuales, sino que es el resultado de un estrés continuo en la lucha diaria contra la enfermedad. Entonces, finalmente podemos concluir que la población está envejeciendo. El riesgo de discapacidad es superior en adultos mayores. Hay un aumento mundial de las enfermedades crónicas, lo que requiere un nivel de cuidado permanente, surgiendo la necesidad de estudiar al que cuida, surgiendo de dar respuesta a esa interrogante que realizamos al inicio de la presentación. Entonces, ¿quién cuida al que cuida? Existen programas destinados a este grupo de personas. Existen unidades de apoyo, de orientación a este grupo de personas. Por eso
al inicio menciono a este grupo poblacional vulnerable que no está siendo atendido, ni asistido, ni apoyado por diferentes organizaciones. Entonces dejamos abierto este tema para poder concienciar a la población, a los diferentes establecimientos de salud, a las diferentes organizaciones que debemos enfocarnos no solo en la persona que está enferma, sino también en esa persona que cuida.